enfermedad es un deterioro de las neuronas, es decir, las neuronas, por alguna razón que la ciencia todavía no conoce muy bien, las neuronas empiezan a morir de forma difusa, es decir, no de forma localizada como ocurre en un derrame, en una trombosis, no, sino en todo el cerebro empiezan a morir Muy lenta. lentamente las neuronas. ¿Por qué se produce esto, doctor? ¿Por qué? Hay estudios que indican que hay una proteína que se produce en grandes cantidades y es como si fuera una proteína de desecho, que básicamente se va acumulando dentro de la neurona, va haciendo que las funciones de la neurona se vayan perdiendo hasta que la neurona muere. ¿Es normal este proceso? No es normal. Básicamente es el exceso de producción de esa proteína tau le llaman, que hagamos la idea de que en la casa donde vivimos vamos acumulando cosas y acumulando cosas. ¿Qué significa? Que en algún momento ni siquiera vamos a podernos trasladar de un lugar a otro dentro de la casa. Esa es la idea concreta de lo que le ocurre a una célula neuronal en proceso del Alzheimer. ¿Qué origina esto, doctor? ¿Por qué? La producción de las proteínas está determinada genéticamente. La producción, o sea, el gen que produce la proteína puede estar normal, puede estar reprimido o puede estar excitado. Esa excitación, hay muchos factores que lo pueden realizar, pero la ciencia aún no ha descubierto el porqué. Es decir, sabemos lo que ocurre, pero no sabemos por qué ocurre. Usted ha dicho mueren lentamente. Este proceso puede iniciar y en un año y en otro año aumenta ya. Sí, pero es más lento que un año. El proceso puede iniciarse actualmente y en 5 años ya ver los síntomas mayores. Y en 10 años pues el paciente ya está prácticamente inhabilitado para sus actividades diarias. ¿Hay una edad promedio? Sí. La enfermedad puede empezar alrededor de los 60 años, pero ¿cómo empieza? Empieza con olvidos leves. Se me olvidaron las llaves, no sé dónde puse algo. Aquí hay una cosa que es importante puntualizar, porque todos tenemos olvidos. A todos se nos olvida alguna vez. Hay buena inquietud. O sea, yo tengo, por decir, 40, 30 años y me olvido de algo, no significa que tengo la enfermedad. Exacto, no significa que tienes la enfermedad. El problema es cuando esto va siendo más frecuente y cuando ya te va afectando todas las áreas de tu vida diaria. Tanto así que hay personas que se descubre el Alzheimer porque básicamente salieron de su casa y no supieron cómo volver. Que quede claro, un olvido no significa la enfermedad. No, un olvido por sí solo no. Lo que sí se sabe muy bien, que en las personas que tienen olvidos mucho más frecuentes, pues es más probable que hacia el futuro tengan la enfermedad. Eso sí está claro. O sea, los olvidos los podemos clasificar como normales o como que te van guiando hacia un Alzheimer. ¿Esto es una pista para poder detectar la enfermedad? Sí, hay personas que cuando ya se detecta la enfermedad van a la consulta y les empiezo a preguntar cosas de su vida pasada, del paciente, pues, ¿no? Y me dicen, no, sí, doctor, es verdad, hace 3 años ya nos dimos cuenta que inventaba cosas. Y él se las creía. Entonces, ya estamos hablando de delirios. Entonces, esta persona que ya hacía 3 años atrás tenía sus delirios, pero bueno, lo dejaron pasar. Esa persona ya estaba mostrando síntomas de que en el futuro iba a tener Alzheimer. ¿Quién determina que tiene la enfermedad? ¿El neurólogo? No, pues la familia puede darse cuenta, pero sí, bueno, el diagnóstico lo hacemos nosotros porque también hacemos el tratamiento. Pero la familia puede darse cuenta de que la persona va teniendo olvidos mucho más frecuentes y el diagnóstico del Alzheimer lo da cuando los olvidos son de las cosas recientes. La pregunta típica que yo hago cuando me llevan un paciente con Alzheimer: ¿qué comió en la mañana? El paciente no sabe, se olvidó, ni siquiera lo que comió en la mañana antes de salir de la casa. Entonces, ese es básicamente el diagnóstico del Alzheimer, los olvidos de las cosas recientes. ¿Por qué? Porque la memoria de las cosas pasadas generalmente se mantiene intacta. ¿Es genético definitivamente esto? ¿No tiene que ver ningún otro factor? Hay un factor, pero los factores, cuando hablamos de factores, no decimos que la herencia es dominante. Es decir, no es que si en la familia hay una persona con Alzheimer, todos los demás vayan a tener. No. Se habla de un 25% de mayores posibilidades de tener Alzheimer si hay ya una persona con Alzheimer en la familia. O sea que sí hay un factor hereditario, pero no es dominante. Es un factor hereditario que lo podemos considerar como recesivo. Es decir, el riesgo de la enfermedad lo tienen personas que pasan de 60 años. El riesgo aumenta en la medida en que aumentas
en los años, es decir, que alrededor de los 80 hay mayor riesgo, y el riesgo es mayor si ya has tenido previamente un familiar con Alzheimer. ¿No tiene nada que ver la alimentación? No, no está descrito que tenga que ver la alimentación. ¿El uso de neuronas? De medicamentos. Sí. No. Básicamente es la producción de una sustancia química dentro de la neurona de depósito que la va limitando en su actividad metabólica. Lo genera la genética, sí, pero no es la herencia. Otra vez tocamos el tema de genética y herencia. Una cosa es genética y otra cosa es herencia. La herencia sí está relacionada, pero un bajo por ciento, que es un 25%. Pero la genética es que mis genes están actuando de alguna manera en bien estable o en mal. En este caso, hay una proteína estimulada genéticamente que lo producen los genes de las neuronas, y esa proteína es tóxica para la neurona. Tan tóxica que a la larga termina matándola. Es decir, pero todo este proceso lo genera nuestro organismo. Sí, no hay una causa determinada por la ciencia del por qué se producen grandes cantidades esta. Es la misma idea que hablábamos hace un rato. Si en una habitación de una casa empiezo a acumular cosas, ya va a llegar el momento en que no voy a poder entrar a esa habitación, y esa habitación no es funcional. Asimismo la neurona, si se van acumulando estas sustancias tóxicas en ella, llegará el momento en que ya esa neurona deja de funcionar. Doctor, ¿qué hacer con un paciente? Ya, ese es el problema. Básicamente, cuando aparece una persona con Alzheimer en una familia, se enferma la familia, no es solo el paciente. ¿Por qué? Porque lentamente el paciente va a ir olvidando cómo cepillarse, olvidando cómo comer, olvidando hasta los nombres de los familiares, tienen delirios, se portan agresivos algunos, no todos, pero en algunos casos son muy agresivos. Yo he visto casos de hacer la popó y tirársela a todo el mundo en la familia, o sea, horrible. Es una cosa que enferma a la familia. Entonces, estos pacientes que ya muestran todos estos síntomas son pacientes que necesitan cuidados totales. ¿Qué son cuidados totales? Hay que bañarlos, hay que cepillarlos, hay que alimentarlos, hay que cuidarlos de que no se hagan daño ellos mismos o hagan daño a los demás. Entonces, estamos hablando de cuidados prácticamente las 24 horas, y estamos hablando de personas que tienen que dedicarse a eso. Entonces, doctor, ¿la ciencia ha podido descubrir algo para poderlo tratar? No mucho, porque básicamente pues son los medicamentos que se utilizan contra la demencia. Es una demencia, es la forma más común de demencia en las personas que pasan de 60 años, es la más común en las personas de 80 y más. Entonces, estamos hablando de una enfermedad demencial. ¿Qué medicamentos se utilizan? Pues los medicamentos utilizados contra la demencia. Que son tipo calmantes, ¿no? Exacto, hace 2 semanas empecé a tratar a un paciente y me explicaban los familiares que a partir de que empezó con el medicamento ya está más tranquilo, ya no es agresivo, ya duerme un poco más, porque el paciente no dormía, se pasaba caminando dentro de la casa para un lado y para el otro, que la gente misma de la casa ya no podía dormir tampoco, por el ruido, por estar pendiente de él. Entonces, mejoró muchísimo con el uso de medicamentos antipsicóticos, porque la demencia es una psicosis. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos se utilizan? Antipsicóticos, básicamente.